en esta mañana. Y pues gracias a Dios que podemos estudiar su palabra, que aún tenemos la libertad para hacerlo, para poder dedicar el tiempo a aprender más y más de la palabra de Dios. Yo hoy espero, es sencillo lo que vamos a conversar con hoy, espero que sea de bendición a la vida de cada uno de los que escuchen lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vaya al libro de Hebreos, capítulo 6 versículo 16 al 17. Libro de Hebreos, capítulo 6. Vamos a dar lectura desde el versículo al versículo 16 y al versículo 17. Y a partir de allí, pues comenzamos a estudiar la palabra de Dios. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Leo una vez más, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y vamos a hablar bajo el título Dios lo juró, Dios lo juró, porque encontramos en la Biblia que esto aconteció. Los seres humanos tienen por costumbre hacer promesas y en muchas ocasiones para dar mayor credibilidad a sus palabras. Entonces interponen juramento, juran que cumplirán lo que están prometiendo. Y es que eso es lo que es jurar, lo que significa jurar. Si usted va al diccionario, dice que jurar es afirmar o negar una cosa o prometerla rotundamente poniendo por testigo a Dios o a algo o a alguien muy querido. Entonces, eso es jurar, afirmar o negar una cosa poniendo por testigo a Dios o a alguien o a algo muy querido. Así que cuando vemos respecto al ser humano, sabemos que un ser humano ha jurado, eso no, a nosotros no nos extraña, estamos acostumbrados a ver que los seres humanos juran, pero que Dios haya jurado parecería un poco extraño. Dios juró no porque él estuviese pensando en no cumplir lo que estaba prometiendo, sino que por causa de nosotros los seres humanos, que estamos rodeados de incredulidad, Dios quiso dar aún mayor peso a sus promesas, a las palabras que estaba diciendo. Entonces él llegó y juró. Y esto lo vamos a encontrar a lo largo de las escrituras. Pero no todas las promesas que Dios hizo en las escrituras van precedidas de un juramento. Hay promesas que son particulares, promesas que involucran a un solo individuo, promesas que también que son generales, que van a involucrar o impactar a gran parte de la humanidad o a toda la humanidad. Y vamos a ver a unos ejemplos. Cuando nos encontramos con Noé en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 20 al 22, Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22, usted va a encontrar allí que luego que Noé sale de aquel barco donde estaba, donde fue este, salvado de perecer de esa inundación, dice la Biblia en Génesis 8, 20 al 22, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto
en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y si usted lee los versículos anteriores a esto y lee los versículos que le siguen a esto, en ninguna parte vamos a encontrar que Dios le hizo juramento a Noé. Simplemente prometió, hizo promesa como parte del pacto que estaba haciendo con Noé después que salió de ese barco donde estaba. Y además de las promesas, estableció una señal en el cielo, pero no hizo juramento, no hizo juramento. Este, y eso no significa de que Dios no haya cumplido las cosas que le prometió a Noé, ¿no? Nosotros vemos que todo lo que Dios le prometió a Noé se ha cumplido a cabalidad a través del tiempo y aún seguirá cumpliéndose porque Dios lo prometió. Pero cuando encontramos la vida de Abraham, nosotros vamos a encontrar con Abraham que ocurre algo muy interesante porque Dios hablando con Abraham, haciendo un pacto con Abraham, no solamente Dios le hizo promesa, sino que agarró con Abraham y le hizo juramento. Dios le juró a Abraham que cumpliría lo que le estaba prometiendo. Interpuso juramento. Imagínese eso. Dios le juró a Abraham. Es tremendo, porque entre los seres humanos es común que nosotros lo escuchemos, ¿no? Incluso la Biblia llega al punto de que se nos prohíbe que nosotros estemos jurando porque no podemos hacer blanco o negro ningún cabello que tenemos en la cabeza. Pero que Dios haya jurado es tremendo. Y no es el único ejemplo, hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Génesis capítulo 24, versículo 7. Génesis capítulo 24, versículo 7 dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y hago aquí un paréntesis, no forma parte de la enseñanza de hoy, pero fíjense que este juramento que Dios le hizo a Abraham tiene que ver con la tierra que hoy por hoy sigue en disputa allá en el lugar donde vive parte del pueblo de Israel. Y tenga la certeza, tenga la seguridad que esto que Dios le juró a Abraham, Dios lo va a cumplir. Esa tierra, toda esa tierra que hoy está en pleito y por la cual hoy hay una guerra precisamente en ese lugar, pues esa tierra es de Israel y seguirá siendo de Israel porque Dios así lo juró. ¿Qué tenga que pasar? ¿Qué más tenga que acontecer? ¿Cuántos más tengan que morir por esa situación? No lo sabemos, pero de que es de Israel. Le guste o no le guste al diablo, es de Israel para siempre. Bueno, cierro ahí el paréntesis porque no es el tema de hoy. Y cuando va usted a Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, usted encuentra allí que dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Jehová prometió con juramento a vuestros padres. De manera que eh,
Dios juró a Abraham, a Isaac y a Jacob que daría esa tierra por heredad. Y Dios reconoce que él le hizo un juramento a Abraham. Cuando usted va al Génesis capítulo 26, versículo 3, Génesis capítulo 26, versículo 3, dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, oiga bien, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Mire, Dios hablando, confirmando, asegurando que él le juró a Abraham que le iba a dar esa tierra. Números capítulo 32, versículo 11, dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Entonces, aquí el énfasis lo quiero hacer en ese pedazo que dice, la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios reconociendo que él hizo un juramento, no se le ha olvidado, lo tiene en la memoria. Dios le juró a Isaac, a Jacob y a Abraham. Ahora, cuando vimos el concepto de lo que es jurar, y es que era prometer eh, que iba a cumplir o afirmar que iba a cumplir lo que estaba diciendo, poniendo por testigo a Dios o algo o a alguien querido. Ese era el concepto que vimos. Y vemos que cuando Dios hizo juramento, ¿por quién juró? ¿Por quién juró Dios? Dice el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15. Dice, por cuan, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay nadie mayor que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. De manera que Dios juró por sí mismo, porque no hay nadie mayor que él por el cual pudiese jurar, sino que juró por sí mismo. Lo usual es que cuando alguien jura, lo haga por algún otro, ¿no? Alguien superior a él o alguien más que muy querido. Los seres humanos casi siempre juran por su madre, ¿no? Eh, eh, meten en el paquete a la mamá. Y sí, temerarios, no temerosos. Ojalá fuesen temerosos de Dios, porque dicen, por mi madre que caiga muerta. Imagínense semejante barbaridad. Es una barbaridad lo que hace el ser humano. Y dice la Biblia que nosotros no debemos hacer semejante cosa. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Porque cuando usted promete con juramento y no cumple, usted se está condenando porque está siendo un embustero, está siendo mentiroso. No le bastó comprometer, sino que juró que lo iba a cumplir y no cumplió nada. Eso es ser mentiroso. Pero Dios juró por sí mismo porque nada ni nadie es mayor que Dios.
Por eso dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Luego que Abraham obedeció lo que Dios le pidió, usted sabe que dentro de la historia de Abraham está el momento cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo allá sobre un monte. Luego que Abraham cumple lo que Dios le estaba pidiendo, todos sabemos cómo se desarrolló esa historia, que sucedió, que Dios proveyó un cordero para el holocausto. Dice el libro de Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18. Génesis 22 del 16 al 18 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, y vuelve Dios a hacer un juramento. Y dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto obedeciste a mi voz. Y en estos tres versículos, hay bastante información que pudiésemos tocar. Sin embargo, quiero hacer el énfasis en que Dios dijo, por mí mismo he jurado, por mí mismo he jurado. Y parte del juramento que aparece en estos versículos dice al final, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso Dios lo juró, se lo juró a Abraham. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso no es cualquier promesa, eso no es cualquier pensamiento allí aislado, es una promesa bajo juramento por sí mismo, de manera que tenemos que estar confiados, tener la seguridad de que Dios ha de cumplir eso que prometió, que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿qué implica poner de por medio el juramento? Interponer juramento. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 16 al 18. Hebreos 6, 16 al 18. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, preste atención acá, por lo cual, queriendo Dios mostrar, mire lo que Dios se propuso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios lo que quiso fue mostrar de que su consejo, lo que él estaba prometiendo, no habría forma ni manera de cambiarlo. La inmutabilidad de la promesa. La inmutabilidad, de manera que no hay forma, no hay manera de cambiar lo que Dios se propuso hacer. Si Dios dijo que por medio de la simiente de Abraham iba a bendecir a todas las naciones del mundo, eso no lo puede cambiar porque Dios lo juró. Entonces, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Al jurar Dios, mostró que lo que estaba prometiendo era
inmutable, que no había forma ni manera de cambiarlo. No hubo, ni hay, ni habrá forma alguna de cambiar lo que Dios prometió con juramento. ¿Cuáles son estas dos cosas inmutables? Bueno, la primera es la palabra de Dios. La palabra de nuestro Dios o del Dios nuestro, dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 8, que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De manera que no hay forma ni manera de cambiar la palabra de Dios porque dice que permanece para siempre. Esa es la primera cosa que tiene usted que saber acerca de la palabra de Dios. Si Dios da la palabra, Dios la cumple, porque Dios no miente, porque Dios es fiel. Lo que promete lo cumple. Y eso es una garantía que tenemos allí de que la palabra de Dios es fiel. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. De manera que nosotros tenemos garantía de vida eterna porque Dios prometió dar vida eterna y Dios no miente. Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 4. Dice, de ninguna manera, antes sea, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. De manera que en la escritura encontramos pruebas de que Dios es veraz, de que Dios cumple su palabra, de que su palabra no cambia, no lo que promete y más aún con juramento, entonces Dios lo va a cumplir. Dios cumple lo que promete y más aún cumplirá lo que ha jurado. Esa es la segunda garantía, que Dios juró lo que iba a hacer con la simiente de Abraham. Y vea, Dios no anda hablando a la ligera, no jura a la ligera, no jura para salir del paso como hacen los seres humanos, para quitarse al otro de encima. Te lo juro, para quitarse al otro de encima. No, Dios no jura a la ligera. Lo que Dios juró, lo va a cumplir, lo cumple. Dios ha jurado varias veces y no es mi intención hoy mostrarles todos los ejemplos en la Biblia donde Dios aparece jurando, pero quiero hacer el énfasis en una de esas cosas que Dios juró y que cuando nosotros la creemos, eso nos garantiza salvación para nuestra alma. Hubo una cosa que Dios juró que es garantía para nuestra salvación. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice que en esto conoce el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hay acá una expresión, Jesucristo ha venido en carne. Esta expresión es para salvación. Creer que Jesucristo ha venido en carne es para salvación. ¿Por qué? Porque al creer que Jesucristo vino en carne, estamos creyendo lo que Dios prometió con juramento. Al creer que Jesucristo vino en carne, estamos creyendo lo que Dios prometió con juramento a Abraham, a David, a, a Eva. No le dio juramento, pero lo prometió también. De manera que eh, eh, en los casos que usted va a ver en la Biblia, que Dios interpuso juramento, bueno, Él ha cumplido tal cual como Él lo prometió. Dios juró que de la simiente de David levantaría el Cristo.
Eso Dios lo juró, que de la simiente de David levantaría el Cristo. ¿Y eso qué implica? Bueno, que Jesús el Cristo es un hombre que Dios levantó de la descendencia de David. Jesús el Cristo es un hombre que Dios levantó de la descendencia de David. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 30. Hechos, capítulo 2, versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Usted puede leer un poquito el versículo anterior y se va a dar cuenta que estaba hablando de David. Está hablando de David. Y dice, de David dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Dios había prometido por boca de Moisés que traería la existencia al Cristo, un escogido, un ungido, por el medio del cual Dios iba a hablar, iba a traer palabra a la humanidad, por medio del cual iba a hacer el sacrificio para salvación de la humanidad. Y hablando con David, Dios le prometió con juramento que ese Cristo que había prometido por boca de Moisés, que ese Cristo lo iba a levantar de un descendiente de David. Que ese Cristo que se levantaría sería un descendiente de David. Y note que dice, con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Cuando usted lee la historia de David y la historia de Salomón, el momento cuando David nombra a Salomón como rey, le llega la mamá de Salomón a David y le dijo, tú me dijiste, tú me prometiste que Salomón sería rey después de ti. Le dijo la mamá de Salomón a David. Y David le dijo, sí, así es. Y mandó a llamar al profeta y mandó a llamar a los sacerdotes y ungieron a Salomón, porque así David le había prometido a esa señora que su hijo Salomón iba a ser rey. Y así David lo cumplió. Ahora, algo similar ocurrió. Y en este caso, fue Dios el que le prometió a David, mira, un hijo tuyo, un descendiente tuyo, uno de tu linaje, va a ser el Cristo. Y Dios se lo juró. Deja claro la Biblia que esto no era en sentido espiritual, que lo que le estaba prometiendo, que relata el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 30, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, deja bien claro que eso no es en sentido espiritual, que no era alegóricamente que le estaba hablando, sino que se estaba refiriendo a la naturaleza humana y por eso dice, en cuanto a la carne, con la misma carne, a semejanza de carne de pecado. Dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, esto no era alegórico, sino que a semejanza de carne de pecado, un descendiente de David, del linaje de David, es tomado para ser el Cristo. Y debemos entender que Dios no cambió los planes en el camino, que Dios lo que juró no lo cambió después,
Le juró a David una cosa y salió haciendo otra diferente. No, 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 no. Dios le juró que era un descendiente de David y eso fue lo que Dios cumplió. Pero ¿qué pasa? Que usted se va a encontrar con mucha gente que pretenden con sus creencias hacer ver de que Dios cambió los planes en el camino. Para algunos, el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios omnipotente, se hizo hombre. ¡Qué error! Para ellos el Dios altísimo se convirtió en carne. Para ellos el Dios altísimo se convirtió en el Cristo. ¿Cómo pudo ser posible esto? Si acaso Dios no le había prometido a David que el Cristo era un descendiente de David, o están diciendo ellos que Dios es un descendiente de David, o que Dios se hizo pasar por descendiente de David. Seamos serios, por favor. Dios juró que un descendiente de David sería el Cristo. El libro de los Salmos, capítulo 132, versículo 11. Salmo 132, versículo 11. Dice, en verdad, no era en broma, no era en juego. En verdad, juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, cuando ya no estés, después de ti, a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré a él por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Entonces, cuando alguien quiera poner en duda que Jesucristo vino en carne, cuando alguien quiera poner en duda que Dios levantó de la descendencia de una mujer un hijo, un ser humano, dígale, Dios se lo juró a Abraham y se lo juró a David y mi Dios no miente. Usted puede creer lo que quiera, pero yo decidí creerle a Dios. Mi Dios cumple lo que promete, más aún lo que prometió con juramento. Puede que alguien vaya a intentar explicarle lo contrario o algo diferente, como ciertamente existen muchas explicaciones para tratar de llevarle la contraria a Dios, pero el simple hecho de que Dios se haya tomado el tiempo para hacer juramento debe llevarnos a confiar que Dios cumplió lo que Dios dijo que haría, a menos que David y su descendencia tengan doble naturaleza, como enseña por ahí, que tienen naturaleza humana y naturaleza divina. Entonces tendría sentido la enseñanza de la supuesta doble naturaleza de Jesucristo, que muchos hacen, que se hacen llamar cristianos, pues entonces enseñan de Jesucristo una doble naturaleza. Pero David y su descendencia y sus descendientes son seres humanos con una sola naturaleza, la naturaleza humana. Son seres humanos. Dentro de los seres humanos, usted va a encontrar que hay seres humanos engendrados por voluntad de varón y hay seres humanos engendrados por voluntad de Dios. Los que son engendrados por voluntad de varón
son según la carne, dice la Biblia, y los que son engendrados por voluntad de Dios son según el Espíritu. Los que son engendrados por voluntad de varón, en estos casos, el hombre debe conocer sexualmente a la mujer y engendrar en ella un nuevo ser. Los que son engendrados por voluntad de Dios, el hombre o varón no participa, no hay un acto sexual de por medio. El hombre no conoce a la mujer. Dios hace una creación dentro de la mujer. Dios hace una creación y esto no tiene ascendencia humana. A usted va a ver en la Biblia que la Biblia habla de Melquisedec, que no tiene padre, no tiene madre. Usted va a ver que Adán no tiene padre, no tiene madre. Usted va a ver que Eva no tiene padre, no tiene madre. Usted va a ver que Jesucristo no tiene padre, no tiene madre. ¿Cómo si María es la madre de Jesucristo? La Biblia dice que Jesucristo fue engendrado en el vientre de María y el libro de Hebreo dice que sin padre y sin madre, porque Dios intervino. Fue por voluntad de Dios que el Cristo se gestó dentro del vientre de María. Dios le juró a David que un descendiente de él sería el Cristo. Ahora, ya que Jesucristo fue creado por voluntad divina o por voluntad de Dios, por voluntad del Espíritu, entonces, ¿cómo hizo Dios para cumplirle la promesa hecha a David? Bueno, necesariamente tuvo que tomar de una carne que tuviese los mismos genes que tenía David, del linaje de David, de allí levantó, sacó al Cristo. Libro de Juan, capítulo 7, versículo 42. Libro de Juan, capítulo 7, versículo 42. Dice la palabra de Dios. No dice la escritura que del linaje de David. ¿De dónde? Del linaje de David. ¿Ve? Y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Entonces, del linaje, un descendiente de David. El libro de Romanos capítulo 1, versículo 3, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Allí no hay forma de escaparse. Dice, del linaje de David según la carne. O segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿De dónde era Jesucristo? Del linaje de David, un descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. O como dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 16. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, mire lo que dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz y el linaje de David. De manera que el mismo Jesucristo está reconociendo que Él es del linaje de David. Porque Dios cumplió lo que había jurado a David, que en cuanto a la carne de su descendencia, Él levantaría al Cristo. De manera que entonces el Señor Jesucristo es de naturaleza humana. Participó de lo mismo que usted y yo participamos de carne y sangre. El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. La única forma como nosotros los seres humanos hemos sido partícipes de la naturaleza divina es por medio del Espíritu de Dios. Al unirnos a Dios por medio de su Santo Espíritu, un espíritu somos con Él, somos espíritu, participamos de su naturaleza divina por medio de su Santo Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 6. San Juan capítulo 3, versículo
6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De manera que cuando nacemos del espíritu, cuando el espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas, entonces allí participamos de la naturaleza divina por medio del espíritu de Dios y llegamos a ser espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, pues, nosotros hemos participado de la naturaleza divina por medio del Espíritu y de la misma manera participó el Señor Jesucristo de la naturaleza divina por medio del Espíritu. Dios le ungió con su Espíritu Santo. Dios puso sobre Jesucristo, en Jesucristo, dentro de Jesucristo, su Santo Espíritu. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hizo Dios? Dios ungió con el Espíritu Santo al Señor Jesucristo. Eso es nuestro Señor Jesucristo, un hombre engendrado en el vientre de María de forma milagrosa y ungido con el Espíritu Santo de Dios. Un hombre engendrado en el vientre de María de forma milagrosa y un hombre ungido con el Espíritu Santo de Dios. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas 1:35, ahí está, cuando el ángel le dijo a María que era lo que iba a acontecer para que ella quedase embarazada. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cómo sabía el Señor Jesucristo que el Espíritu de Dios estaba sobre él? Porque él sabía que Dios lo había ungido. Y usted me va a decir, pero es que esto es Isaías, esto no, las palabras no las dijo el Señor Jesucristo. Estas palabras proféticas usted las consigue después en boca del Señor Jesucristo cuando dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué está sobre ti? Porque me ungió Jehová. Me ungió Jehová. De manera que con la unción vino el Espíritu de Dios sobre el Señor Jesucristo y es de la manera como Él fue partícipe de la naturaleza divina y por medio del cual hizo todos los milagros y todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Es garantía más que suficiente de parte de Dios. Dios dando garantía de que su Cristo es un descendiente de David, del linaje de David. No fue que simplemente Dios escogió a un ser humano de la familia de David, permítame aclararle acá. No es que, a ver, ¿cuál agarro de estos hijos de David, de estos descendientes, un retataranieto de David? Me gusta este y lo voy a agarrar. No, fue que Dios obró un milagro en un descendiente de David y en ese descendiente que es una mujer, María, en ese descendiente operó un milagro
y allí dentro de María gestó un nuevo ser que nosotros conocemos como el Señor Jesucristo. No fue entonces, como le dije, que Dios escogió a uno que llenaba los requisitos. No, eso es mentira del diablo. No se deje engañar. Es que Dios creó, gestó, formó en el vientre de María un nuevo ser, y el santo ser que nació de María, dijo el ángel, será llamado Hijo de Dios. Un ser humano, totalmente humano, como todos los seres humanos, un semejante a nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo semejante, en todo, no en una parte. Dice, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero si de pronto usted dice, y no es que era hombre y era Dios al mismo tiempo, era 100% hombre y 100% Dios, ¿acaso usted y yo somos 100% hombre y 100% Dios? No. Entonces, si no es así, pero Jesucristo sí era 100% hombre y 100% Dios, entonces no era semejante en todo, sino que era semejante en alguna parte, en alguna porción. Pero la Biblia dice que Jesucristo debía ser semejante en todo a sus hermanos. De manera que el Señor Jesucristo es nuestro hermano del linaje de David, como Dios lo juró que haría. Lo aprobó y se glorificó por medio de ese hombre. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y por medio de ese hombre ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su venida. Estamos esperando al Señor Jesucristo, que Dios le envíe. Un día se verá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y entonces vendrá el Señor Jesucristo a completar el trabajo que Dios le dijo que hiciera. A su tiempo regresará y estamos esperando. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo para que venga por su iglesia y a reinar en esta tierra por 1000 años. Vamos a dejarlo hasta allí. No sé si habrá alguna pregunta. Si no, pues podemos orar. Me equivoqué yo. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, podemos orar y sigue la hermana Joana con la dirección.